Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos al webinar de Building Happiness 3.0. Aquí estaremos hablando sobre el pilar de compromiso y valoración. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Qué rico tenerlo acá junto a nosotros. Queremos partir con una breve introducción de qué es lo que es Book. Book es una plataforma integral para acompañar al área de personas a lo largo de todo el journey del colaborador y cada uno de sus procesos, desde el pago de remuneraciones hasta el desarrollo profesional. Book fue fundada en 2017, es un desarrollo 100% chileno y su propósito es crear lugares de trabajo más felices. Hoy día estamos en Chile, Perú, Colombia y México. Aquí abajo pueden ver todas nuestras certificaciones. Nuestras soluciones se basan en 4 pilares: atraer, gestionar, potenciar y comprometer. Dentro de cada una de ellas pueden ver el detalle de que atraer tenemos la selección y el onboarding, en gestionar la gestión de personas propiamente tal, remuneraciones, asistencias, firma digital y gestión documental y adelantos de sueldo. Y potencia, gestión de desempeño, capacitaciones, productividad. Y con comprometer tenemos la parte de beneficios, las encuestas, la comunicación y el reconocimiento. Hoy día les queremos contar sobre nuestra campaña Rompe Paradigmas. En Book creemos que debemos hacer un cambio en la cultura organizacional, hacer un cambio de switch y dejar atrás el área de recursos humanos, porque nos queremos enfocar en las personas. Ya no existe el jefe, hoy hablamos del líder, porque el líder nos potencia todas nuestras habilidades y existe un trabajo mucho más horizontal, colaborativo, donde todos aprendemos de todos. Por esto dejamos atrás todos los conceptos del área de recursos humanos y nos enfocamos en todas las generaciones para que se puedan sentir identificadas y así poder crear lugares de trabajo más felices. Así que les mostramos un video que habla un poquito sobre esto y cómo hemos ido tachando algunos conceptos para hacer este cambio en la cultura organizacional. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas, por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Entonces, sí es posible ser feliz en el trabajo y por eso estamos aquí una vez más con todos ustedes para seguir rompiendo paradigmas. Hoy día con nuestro ranking Building Happiness, el único ranking que pone la felicidad de tus colaboradores en el centro, sobre todo en su lugar de trabajo, porque si somos felices en el trabajo, podemos ser felices también en el resto de las cosas. Así que hoy día hablaremos de sus 2 pilares, como les comenté anteriormente, más importantes: valoración y compromiso. Lo importante es poder romper paradigma de que sí es posible ser feliz en el trabajo, y este ranking nos permite comparar los resultados, ser reconocido en un ranking y compartir las buenas prácticas de las empresas más felices de Latinoamérica. Hoy tenemos el privilegio de tener a 3 grandes speakers con nosotros. Tenemos a Bernardita Razzuri, Project Manager Lead de Talento y Cultura en Book. Ella es psicóloga laboral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene más de 10 años de experiencia generando proyectos de DO, formación y gestión del cambio. También tenemos a Javiera Correa, Chief People Officer de Book, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en gestión de recursos humanos de la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 15 años de experiencia generando y ejecutando diversas iniciativas para las distintas áreas de recursos humanos. Y también tenemos un invitado especial, Alejandro Debrel, VP of People de Banco Pichincha de Perú. Alejandro es psicólogo por Clemson University, cuenta con una maestría en desarrollo de recursos humanos de la misma institución y tiene más de 20 años de experiencia en posiciones de liderazgo y de gestión de personas y operaciones. Los dejo con... nuestros temas a conversar antes de darle el paso a la Beni y nos pueda explicar un poquito más de Building Happiness. Hoy día vamos a hacer una presentación de lo que es Building Happiness, el propósito que tiene el colaborador y cómo se relaciona con su nivel de compromiso.
hablaremos sobre la propuesta de valor del colaborador, más allá del salario económico, un total reward. Tendremos una instancia de question and answer sobre compromiso y valoración, y ambos pilares en el modelo de encuesta de Building Happiness 2023. La idea es que esto pueda ser una conversación entre todos, así que estaré muy atenta al chat ante cualquier duda que tengan, y estaremos abriendo los micrófonos o compartiendo cada una de sus preguntas. La idea es que todos podamos como poder solucionar todas sus dudas y poder responderle en esta instancia. Bernie, te doy la palabra. Súper, muchas gracias, Flo. Bueno, hola a todos los que nos están acompañando hoy en este webinar. Estoy muy contenta de poder presentarles esta gran iniciativa que tenemos en Book y que realizaremos por tercer año consecutivo, donde las primeras 2 versiones participaron empresas de Chile, y este año por primera vez vamos a tener presencia también de empresas en Colombia y Perú. Como bien les decía la Florencia en un inicio, nuestro propósito en Book es crear lugares de trabajo más felices, y esta encuesta es una de las grandes iniciativas que hemos y que realizamos día a día para poder llevar a cabo este gran propósito que nos mueve. ¿Ya? Flo, ahí sí avanzáis a la siguiente, por favor. Obvio. Bueno, ¿y qué es Building Happiness entonces? Es una iniciativa ya que busca poner la felicidad organizacional al centro, como la primera prioridad en la gestión de las personas. Hace 2 años nosotros construimos un modelo que mide 4 pilares: bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad. Hoy estamos conectados en este webinar para poder profundizar con Javi y con Alejandro respecto al compromiso y valoración. Entonces, en la línea que les comentaba de esta misión, de este propósito, nace Book, una encuesta que mide la felicidad organizacional y que tiene como principal objetivo poder generar una comunidad en torno a lo que es la felicidad. También, obviamente, busca reconocer mediante un ranking a las organizaciones que están siendo un referente en este tema, y que también podamos compartir buenas prácticas, podamos colaborar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que juntos podamos crear lugares de trabajo más felices. De eso se trata, finalmente, invitarlos a ustedes a ser parte de esta comunidad y que en conjunto vivamos este tremendo propósito que tenemos. Dale, Flo, por favor. Ya, bueno. ¿Qué mide el modelo de Building Happiness? También contarles un poquito, bueno, este modelo nace en referencia a la psicología positiva, al modelo que propone Martin Seligman, y mide estos 4 pilares. Bueno, bienestar, donde considera a la persona desde una perspectiva lo más integral, entendiendo que el bienestar de una persona tiene que considerar tanto el equilibrio de la mente, cuerpo y emoción. Por otro lado, el compromiso, que no voy a ahondar mucho, va a darle ahí el espacio a la Javi, pero es lo que entendemos como el nivel de energía, ¿cierto?, de una persona hacia una determinada tarea y su organización, lo que está directamente relacionado con el propósito y el nivel de motivación que puedan tener nuestros colaboradores. Luego, valoración, que también ahí es donde va a profundizar Alejandro, es lo que entendemos bajo 2 aspectos, ¿cierto? Lo intangible, como el valor emocional, y lo tangible, este valor más monetario. Pero con ambos aspectos nosotros somos capaces de valorar el trabajo de los colaboradores y a la persona en sí misma, generando en ella confianza, lo cual impacta directamente en sus índices de felicidad. Y por último, el pilar de la sostenibilidad, que lo definimos como cualquier acción que se realice para generar un impacto positivo, tanto en lo ambiental, social y económico, ¿ya? Donde la responsabilidad social nos ayuda a conectar los valores que tiene la organización con nuestros propios valores, y así también promovemos un sentido de pertenencia, que trasciende más allá de uno mismo al querer también dejar en el mundo una huella positiva. Así que, dándole ese breve contexto de lo que es nuestro modelo Building Happiness, me gustaría darle el paso a la Javi para que les pueda presentar del pilar de compromiso. Dale, Javi. Hola a todos, buenos días. También muy contenta de estar acá y de poder contarles un poco de cómo vemos el compromiso en nosotros en Book. Dale, Flo. Entonces, hoy día yo quería hablarles como de compromiso y propósito, que como decía la Verna, son conceptos clave para la felicidad organizacional. Y les quería como dejar esta pregunta que creo nos debemos hacer todos quienes trabajamos en el área de personas, que es cómo inspirar y comprometer a nuestros colaboradores con un porqué que haga sentido en toda la empresa y en ellos, ¿verdad? Hoy es clave, ya que las nuevas generaciones buscan un trabajo que les dé un propósito, ¿verdad? O sea, además de que
buscan siempre también desarrollo profesional. Para ellos hoy día lo más importante es tener la oportunidad de marcar una diferencia real en el mundo. Y acá el concepto de engagement toma un rol como que es bien importante. Dale, Flo. Y como decía la Verna, Gaby, perdóname que te interrumpa, por el chat están comentando que no se te escucha tan bien, de repente si puedes como acercarte más al micrófono o algo Ya, así. voy, ¿ahí se me escucha mejor? Ahí sí, ahí se escucha mejor. Bueno, ya voy por esto. Bueno, ¿y qué es el engagement? No, para atrás. Perdón, sí, perdón. Eh, Bueno, como decía la Brenda, como se puede definir como el nivel de energía o de motivación de una persona hacia una determinada tarea y su organización, pero a mí quizá me gusta también un poco más esta segunda definición que habla como de una conexión emocional que tiene el colaborador hacia su organización y que está muy ligada también como al propósito que se comparte entre ambos, ¿verdad? ¿Y qué es el propósito? Es como el propósito es la razón de ser o de existir de una organización, es como el corazón de la cultura, es cuando tienes como una guía donde tú quieres llegar y el impacto que quieres realizar, y eso genera mucho valor, porque la gente al final o tus colaboradores se empiezan a sentir mucho más comisetiados con este propósito que compartes con tu empresa. Y acá también hay una cita de Simon Sinek, que es como el gurú en estos temas, que dice que el tener un propósito genera un marco de acción que establece un interés genuino, amplio y enfocado, donde señala su aporte o contribución a la sociedad. O sea, finalmente este propósito se transforma un poco como en el motor de tu día a día para conseguir los objetivos propuestos como empresa. Y ahora bien, ¿cómo definir tu propósito? Dale, Flo. Entonces, ¿cómo definir como el propósito de tu organización? Primero, yo creo que acá el gran desafío es tener como un propósito que sea aspiracional, que sea motivador, y por sobre todo, que sea un propósito que enamore a tus clientes, que enamore a tus colaboradores, pero que también enamore a tu sociedad. Y después vas viendo cómo ese propósito impacta de distintas formas, porque cuando logras realmente que tu propósito vaya más allá y genere también un impacto en la sociedad, es cuando realmente logras un cambio, ¿verdad? Y este propósito también pasa que va mucho más allá de la rentabilidad de una empresa y está muy relacionado como con una solución a como problemáticas del entorno donde está esta organización y que finalmente hacen la diferencia en la vida de muchas personas. Y otra cosa bien importante como en la definición del propósito, que es ideal que sea 100% colaborativo, o sea, que ojalá participen tus colaboradores, tus clientes y todas las personas que de alguna manera se relacionan con tu organización. Por ejemplo, en el caso de Book, la manera en que se definió nuestro propósito fue pensando como en la mirada de nuestros clientes, que el cliente de Book son las personas de recursos humanos o de personas, y pensando si nuestro cliente tuviera como un superpoder, ¿cuál sería? Y ahí vimos que las áreas de personas lo que buscan es tener lugares de trabajo más felices, ¿verdad? ¿Y qué significa lugares de trabajo más felices? Significa lugares que atraen talento, lugares que desarrollan talento y lugares que retienen a sus talentos, ¿ya? Y eso es lo que más quieren. Entonces, de ahí nace un poquito el propósito de Book. Y bueno, y luego una vez que ya tienes como definido tu propósito, lo clave es que tus colaboradores también se empapen de este propósito. O sea, cuando ya los colaboradores se sienten como realmente comprometidos, ya se promueve mucho más su lealtad y también como un deseo también de trabajar como con pasión por este propósito o por este sueño compartido. Bueno, como para... No, bueno, no lo mismo todavía. Pero para que en fondo pensar un poco cómo lograr que los colaboradores se empapen, es súper importante como vivir este propósito internamente, o sea, generar acciones para que este propósito se viva. O sea, porque para que realmente sea un propósito genuino, tienes que partir por casa. O sea, si tú te planteas un propósito, obviamente tienes que también transmitirlo internamente. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro propósito interno es que los bookers, como nosotros llamamos a nuestros colaboradores, sean lo más felices posibles en el trabajo, ¿ya? Y en el fondo todas las iniciativas del área de personas en Book apuntan a este propósito. Y de esa manera logramos también que ellos también transmitan este propósito hacia afuera, ¿ya? Porque el problema pasa a veces que es cuando uno transmite un propósito hacia afuera, pero que no es el mismo que se vive o que se comunica adentro. Y ahí es en el fondo tiende a pasar que las empresas empiezan como a perder un poco de credibilidad. Y bueno, y por otra parte, cómo también se puede conectar a tus colaboradores con el propósito de tu organización. Por un lado, partir por el proceso de reclutamiento y selección, o sea, encontrar también como qué mueve a los candidatos, qué está moviendo como a las personas que estás entrevistando. Ya es importante como transmitir a los candidatos que
que investiguen bien la empresa a la que estás postulando, como cuáles son las creencias, cuáles son sus valores, cuáles son sus propósitos. O sea, al menos para nosotros el fit cultural es clave, y nuestras entrevistas en todo el proceso de reclutamiento y selección también son en base a nuestros valores. Entonces, de alguna manera las personas que entran a Book ya tienen como este propósito, ya comparten nuestro propósito. Y por otro lado está la metodología de OKR. Esto es una forma, no significa que sea la metodología, pero al menos para nosotros ha sido nos aporta un montón, porque nos permite definir cuáles son los objetivos de nuestra empresa y conectarlos a las personas que finalmente son los que la hacen realidad, ¿verdad? Y esta metodología lo que nos permite también es saber el rol que cada uno tiene dentro de la organización y el impacto que genera. Ya entonces como una forma de alinear también el propósito de la organización con los objetivos del área y también con los objetivos de cada colaborador. Dale, Flo. Bueno, y además de esto, además de reclutamiento y selección, metodología, OKR, que también son claves, también como que les quería mencionar como algunos elementos que también se asocian mucho a un alto nivel de engagement, y quizás contarles algunas iniciativas que nosotros hacemos para poder como potenciarlos. Primero está el orgullo, que está muy ligado al propósito, y es como este sentido de pertenencia, de sentirse orgulloso de lo que hace la organización en la que estoy, es como este sentido un poco de éxito compartido, y para esto es clave como estar comunicando los avances, los éxitos, de modo de hacerlos a todos partícipes de esto. Javi, perdón que te interrumpa, pero te podría acercar un poquito más, que se escucha un poquito bajo. Dale. El segundo es comunicación, que también es muy importante. Acá es clave entregar la información de forma clara, de forma lo más transparente posible. Ojalá que la información esté disponible para todos. Nosotros al menos tenemos toda la información pública por defecto. Bueno, es clave obviamente tener una comunicación constante, mantenernos conectados, escuchar activamente. Y nosotros tenemos dos como prácticas como que creo que son muy valoradas por nuestros bookers. Primero hacemos un desayuno de planificación, en verdad entre desayuno y reunión, de planificación mensual, donde cada área muestra cuáles han sido los avances, los logros, los desafíos. También es cuando los founders, pues, no sé, transmiten alguna noticia importante, y en verdad es una reunión que la hacemos en formato híbrido, y ahí en el fondo se conectan más de 500 bookers, y es una forma de estar y de mantenernos todos como comunicados y conectados, ¿verdad? Y otra práctica también que hace en verdad el CEO de Book es que él deja su agenda abierta todos los viernes de 9 a 12 para que cualquier booker, somos más de 800, pueda agendarle una reunión si es que necesita o quiere saber de algo o conversar con él de algo. Entonces también es una instancia muy rica para todas las personas que trabajan en Book. Dale, Flor. Bueno, otro pilar importante es la colaboración, o sea, el mantener como una actitud de apoyo constante, fomentar un buen trabajo de equipo, un buen ambiente de equipo, y hacer actividades para ello. O sea, muchas veces uno también tiene que trabajar el buen ambiente, y estar cerca, desde el área de personas, también estar cerca de los equipos, o sea, saber si es que hay alguna dificultad, algún problema, y pensar cómo en hacer un plan de acción para ello, o sea, no dejarlo pasar. Y también es bueno sensibilizar un poco acerca de cómo el trabajo de uno impacta en el trabajo del otro, o sea, mostrando la importancia de cada rol y cómo este produce como un efecto en el compañero de trabajo y en el logro de los objetivos. Y también para potenciar esto se pueden hacer como workshops o actividades como multidisciplinarias. Después otro concepto importante es la claridad de rol, obviamente transmitir claridad de los roles y de las responsabilidades y cómo se alinean a los objetivos de la empresa. Y esto creo que es especialmente importante en las áreas que puede haber como traslados de funciones, o sea, en aquellos roles que las funciones parten donde terminan las funciones del otro, ¿verdad? Cuando hay mayor claridad como de cada rol, puede disminuir mucho las dificultades de comunicación. Bueno, y obviamente también mantener actualizados los perfiles de cargo y ojalá mantenerlos también públicos. Después, otro elemento muy importante son las oportunidades de desarrollo y crecimiento. Hoy las nuevas generaciones esperan crecer rápidamente, no sé si ustedes lo han visto, pero al menos a nosotros nos pasa que a los 6 meses las personas ya están buscando moverse de cargo, ya sea horizontal o vertical, pero en el fondo hoy en día los cambios no eran como hace 15 años, que las personas podían estar 3, 4 años en un mismo cargo, hoy ya no. Y creo que por esto que las organizaciones tienen que adaptarse a esta nueva demanda. Entonces, en ese sentido, es importante promover y facilitar el crecimiento profesional,
explotar el potencial de nuestros colaboradores, y ojalá que estén en el rol que más quieran estar, o sea, porque yo creo que de esa manera, de forma, cada uno va a ir logrando realmente ser la mejor versión de sí mismo. Nosotros, al menos en BUC, promovemos muchos concursos internos, o sea, hay mucha movilidad interna, cada vacante que se abre. Javi, perdón que te interrumpa, pero ahí sí, más cerca, porque de lejos se escucha muy despacito. Gracias. Ya, gracias. Entonces, bueno, cada vacante que nosotros abrimos, siempre tratamos de pensar si podemos cubrirla con algún booker interno, sobre todo cuando son cargos de liderazgo, pero también en general hay mucho movimiento también, no solo vertical, hay mucho movimiento también horizontal. Bueno, y en este sentido es importante como fomentar el aprendizaje continuo, también ojalá identificar fortalezas y capacidades de los colaboradores como para asignar tareas desafiantes y distintas, que te den como la oportunidad de trabajar en otros proyectos. O sea, por ejemplo, en el área de personas, nosotros tenemos todo un equipo de Talent Acquisition, que son los que hacen todas las entrevistas de selección, pero además cada uno puede tomar como 2 proyectos de algún otro tema, de personas obviamente, que le interese. Entonces, si es que hay una persona que le gusta mucho el área social, puede tomar proyectos de responsabilidad social empresarial. Si te gusta el tema marca empleadora, puedes tomar 2 proyectos de marca empleadora, y eso en verdad es muy valioso porque te permite tener otras tareas, aprender otras cosas y relacionarte también con otras personas. Y por último, también puedes construir un sistema de identificación de cargos clave y de top talent, también como a través como de este Ninebox, de modo de poder como prever y facilitar también la sucesión de talent. Dale, Flo. Otro concepto también muy importante es la autonomía y confianza, que en cierta parte significa como dar libertad sobre el tiempo y las actividades de un colaborador y ser muy cuidadosos de no hacer micromanagement. Hoy son mucho más atractivas las organizaciones que trabajan por objetivos y no por horario, y en este sentido es clave confiar en tus colaboradores, aprovechar sus talentos, su expertise y permitirles tomar decisiones y hacer su trabajo de forma autónoma. Y creo que también es bien importante tomar como el error como mejora continua, o sea, generar una cultura en donde no se castigue el error, sino que este sea visto como parte del aprendizaje y también de las mejoras. Y por último... Perdón que te interrumpa, pero aquí están haciendo una pregunta súper interesante. Dale, sí, todas las que quieran. Fernando pregunta, ¿cómo han articulado el desarrollo de carrera y rápido crecimiento con una estructura que sea horizontal? Eso es bien interesante la pregunta. Ahí nosotros lo que tenemos, dentro de cada área tenemos planes como de carrera, como de nivel de seniority, pero también tenemos también como tomado durante la evaluación de desempeño cuáles como son los intereses de las personas, ¿ya? Entonces al final tenemos como mapeado hacia dónde quieren moverse las personas, y ahí en ese sentido hay mucho movimiento como horizontal por lo mismo, porque una vez que tú abres una vacante, tú ya más o menos sabes hacia dónde quiere crecer tu equipo. O sea, porque tú puedes tener un equipo y unos van a querer crecer, en nuestro caso, hacia producto, pero otros van a querer crecer hacia atención de clientes. Entonces, el desarrollo de carrera en BUC es muy horizontal en ese mismo sentido, porque como abrimos la mayoría de las vacantes de forma interna, los colaboradores tienen muchas posibilidades de moverse en distintas áreas. Y también dentro de la propia, o sea, en el fondo hay mucho movimiento horizontal hacia otras áreas, pero también en la misma área. O sea, creo que están las dos formas como de desarrollo profesional. Pero que, quizás como conclusión, creo que lo clave es siempre pensar como en tu talento interno, o sea, como ojalá que todas las vacantes puedas como... Javi, se escucha de nuevo de como un poquito de lejos. Eso, no sé si contesté tu pregunta. Bueno, y voy con el último punto, pero creo que, o sea, a mi parecer es el más relevante, que es el liderazgo. Hoy es clave tener líderes que sean accesibles, que sean visibles, que estén disponibles, líderes que estén conectados con su equipo, o sea, que los conozcan mucho más allá de su vida laboral, líderes que sean cercanos y también firmes. O sea, yo creo que acá tiende a pasar a veces que uno puede pensar que un líder muy cercano puede ser un líder como laxo,
pero no es para nada así. O sea, un líder puede ser muy cercano, pero a la vez muy exigente. Y yo creo que ahí está el desafío un poco de potenciar estos líderes horizontales positivos, pero también exigentes. Y finalmente, como los líderes de una organización, como les decía yo, como en verdad son muy clave, sobre todo en las organizaciones creo que más grandes, ya que es como en la relación con el líder, muchas veces donde te das cuenta si como la declaración que tiene una empresa se hace realidad y es cierta, porque sobre todo en organizaciones grandes, donde además estamos trabajando mucho de forma remota, como que tu líder es tu referente. Entonces, creo que hoy las organizaciones tienen que poner mucho foco en su liderazgo, pensar en desarrollarlos como en modelos, ojalá, de coaching, porque al final el liderazgo, como dice acá esta cita de Gallup, el líder influye hasta en un 70% sobre el sentimiento de engagement en los colaboradores. O sea, realmente tiene un papel muy, muy relevante. Eso, dale, Flo. Hay una pregunta. Cuéntame. ¿Cómo han dado el soporte suficiente a los líderes para potenciar la autonomía de los equipos? ¿Error como mejora continua considerando el cumplimiento de objetivos? Ay, espérate, repítemela. Voy. ¿Cómo han dado el soporte suficiente a los líderes para potenciar la autonomía de los equipos? ¿El error como mejora continua y considerando el cumplimiento de los objetivos? A ver, en el tema del soporte a los líderes, acá nosotros lo que hemos hecho es estar como muy cerca de los líderes. O sea, en el fondo tenemos reuniones con los líderes para ir revisando un poco también cómo ellos van viendo sus equipos, ¿ya? También capacitamos a nuestros líderes. O sea, todos los años tenemos como capacitación para los líderes en distintas temáticas que ellos mismos proponen. O sea, nosotros les mandamos a todos los líderes, tenemos 120 líderes, una encuesta para saber en qué quieren ellos capacitarse, ¿ya? Y les damos la oportunidad como de capacitarse en 2 temáticas distintas, ¿ya? Por ejemplo, este año apareció como un modelo que se llama como Radical Candor, que es como también que te permite hacer buenas evaluaciones de desempeño, porque ellos como que se sentían un poco débiles por ahí. Entonces, en el fondo, yo creo que lo número 1 es estar cerca, o sea, escuchar, saber cómo ellos se están sintiendo como líderes, en qué les está costando, y por otro lado, capacitar aquellas como brechas en que el líder todavía no está pudiendo ser lo suficientemente buen líder, podríamos decirlo. Y por otra parte, también o sea, cómo también evaluamos a nuestros líderes, que también influye mucho como para ver si es que están realmente siguiendo como el modelo de líder book. En la encuesta de clima también aparece como toda la medición como de cómo fue evaluada esa área y ese líder puntual. Y también durante la evaluación de desempeño, este año por primera vez la estamos haciendo ascendente, no lo habíamos hecho, así que eso también nos va a permitir como tener como también una visibilidad de los líderes y de en qué necesitan como apoyo desde personas. Dale, Flor. Bueno, y para terminar, yo creo que hoy es muy, muy importante pensar en la individualidad de nuestros colaboradores y en tener políticas de felicidad organizacional orientadas a cada uno de ellos, porque también pasa que un enfoque único para todo lo que es engagement o compromiso ya no es suficiente, requiere de mucha más personalización también para garantizar de mantener como a todos nuestros colaboradores comprometidos y motivados. Así que yo creo que el desafío como organización y como área de personas es cómo lograr mantener a nuestros talentos realmente comprometidos, porque en la medida que están comprometidos, están felices y eso también no sé, repercute en un mucho mejor desempeño. Eso, ¿más preguntas? Sí, aquí tenemos una pregunta más. ¿Cómo afectan el factor emocional a un colaborador a la hora de recibir retroalimentación de un líder? Buena pregunta. Nosotros ahí también hacemos internamente a todos nuestros líderes una capacitación, o sea, hacemos una interna de evaluación de desempeño y tuvimos, como les acabo de contar, todos los que siempre son voluntarias las capacitaciones, pero también tuvimos una externa muy buena que también nos permitió hacer role-playing y ver bien cómo hacer una bajada de evaluación de desempeño, porque, y sobre todo especialmente como delicado cuando uno tiene que hacer un feedback que es más complejo, ¿verdad? Entonces ahí lo que procuramos mucho es... Javi, me tinca que estáis tapando el micrófono porque estáis cerca del computador, pero igual se te escucha un poquito lejos. Ya, escucha. ¿Y ahí? Bueno, me voy a acercar mucho más. Ahí sí. Ya,
¿qué estaba diciendo? Ya, bueno, claro, es más difícil cuando uno tiene que hacer un feedback para enfrentar alguna situación compleja, pero ahí lo que hacemos en el área de personas es hablarlo antes con los líderes. Cuando hay un feedback, o sea, en el fondo, porque el feedback normalmente uno siempre va a hablar como las fortalezas de la persona, los logros del año, pero también algunas áreas de mejora, ¿ya? Pero cuando es especialmente delicado el feedback, lo revisamos antes con el líder, de modo de que sea un feedback que le llegue bien el mensaje y que la persona quede motivada a hacer un plan de acción y que no quede desmotivada y que al final cuando alguien queda desmotivado después de un feedback, al final es mucho más dañino también. Entonces, en el fondo, un poco lo mismo. Yo creo que es capacitación y poder revisar bien el feedback antes. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Aquí otra pregunta. Considero que cuando las cosas en la empresa es más fácil manejar trabajadores felices, pero ¿qué sugieren en situaciones difíciles como la actual en Perú, con problemas políticos donde se tienen que suspender sedes de trabajo y suspender el personal? Bueno, a nosotros en Chile también tuvimos una situación muy similar a la de Perú el año 2019. Yo creo que ahí lo importante como empresa, bueno, yo creo que esto es bien personal, la verdad, pero voy a hablar desde mí. Número uno, estar como, igual da un poco lo mismo, yo creo que estar cerca de tus colaboradores, saber cuánto les está afectando la situación, como lo que les contaba antes, o sea, los líderes hoy en día, yo creo que número uno, estar muy cerca de los líderes, depende del tamaño de tu empresa, pero en el fondo, nosotros que somos muchos, el área personal puede estar cerca de todas las personas, pero sí que los líderes estén muy cerca y que estén como, que sean muy empáticos con la situación que está viviendo cada uno de los miembros de su equipo. Yo creo que por un lado eso. Y por otro lado, depende de la organización, pero quizá las organizaciones que hoy en día están trabajando de forma presencial y han tenido que adoptar un modelo más remoto, producto de que las personas no pueden moverse, yo creo que un poco eso, es confiar también en tus colaboradores. O sea, al principio, cuando fue toda cuando pasó esto mismo en Chile y después de la pandemia para todos, costó mucho como el tema de no tener a mi colaborador que le estoy mirando que trabaja, sino que confiar en que las personas igual son responsables y van a poder trabajar de forma autónoma. Yo creo que por un lado, esas dos cosas, como estar cerca, como no ser ojos ciegos de la realidad que está viviendo y en el sentido bien empático, pero también confiar. Buenísimo. Gracias, Javi, por toda la respuesta. Ahora seguimos con el pilar de valoración. Potenciamos la felicidad en tu lugar de trabajo. Alejandro. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación y súper contento de contarles un poquito desde mi perspectiva, qué es valoración. Y como nos mostraron, Javi es un pilar súper importante dentro del ecosistema que hace que se genere diferentes dimensiones de compromiso, de engagement y de finalmente un buen clima laboral en los espacios de trabajo. Valoración normalmente que no se confunda en el mundo de recursos humanos con valorización, que muchas veces tiene que ver con el mundo más de compensación y desempeño, que es la valorización de los cargos, que es evaluar el peso que tienen las responsabilidades de una función para asignarle un grado y en base a eso una banda salarial. Acá valoración es finalmente lo que la gente valora, y de eso vengo a hablarles un poquito. Siguiente lámina, por favor. Entonces acá lo que les muestro es, obviamente lo que alguien valora es muy relativo y está compuesto de factores que son más tangibles, como los que vemos a la izquierda. Tangibles nos referimos a que claramente puede ser el sueldo que me pagan por el trabajo que hago, el espacio de trabajo, qué tan bacán es mi oficina, tenemos mesa de ping-pong, no tenemos mesa de ping-pong, cosas que se han puesto de moda en los últimos años. La calidad de las herramientas que tengo a mi disposición para trabajar, los seguros médicos que me ofrecen, los descuentos corporativos que de repente mi compañía tiene, el aguinaldo, que es parte de la remuneración, si me ofrecen utilidades o un variable o stock options, y finalmente el resto de la oferta
de beneficios que puedo tener, ¿no? Y creo que ciertamente, como hablábamos en la pandemia, ha habido un incremento de competencia de talento y todos estos perks, como se les suele llamar, han tomado mucha relevancia, ¿no? Y al final han sido factores muy diferenciadores para algunas personas. Pero finalmente todo lo que vemos a la izquierda es lo que normalmente viene en tu oferta de trabajo, ¿no? Cuando te hacen una carta oferta para un trabajo nuevo, ese es el listado del menú de beneficios tangibles que la compañía te ofrece. Pero a la derecha vemos finalmente las cosas que realmente yo considero finalmente hacen la diferencia en el valor que tú le das al trabajo que tienes. Eso está compuesto por el salario emocional, por ejemplo, me siento reconocido, aprecio el feedback que se me da feedback para empezar, sé cómo me va, el clima laboral, o sea, finalmente cómo me llevo con mis compañeros. Una empresa puede salir en todas las fotos de Great Place to Work, pero de repente a la interna no es la realidad, no se respira un buen clima. Siento que pertenezco, me identifico con el propósito, me identifico con esta organización y lo que estamos tratando de construir. ¿Cuál es la misión, visión y valores de mi organización? Pero más allá de un póster en la pared, realmente lo vivimos, nos moviliza. Y como les decía, ¿cómo conecto yo con esa misión más grande que tenemos como organización? Finalmente, ¿qué estamos tratando de construir? Y si yo me compro ese cuento, ¿no? Finalmente va a ser parte del valor que yo le doy a mi rol, a la compañía, y por ende, como hablábamos también con Javi, ese compromiso. Compromiso es un output de que también se adecúa las cosas que yo valoro con lo que la compañía me ofrece. La relación con los líderes, creo que aprendo de mis líderes, los respeto, como dicen, they walk the talk, ¿no? Finalmente hacen lo que dicen que van a hacer, oportunidades de desarrollo, etcétera. Como se imaginarán, el menú es enorme, es dinámico y también varía de persona a persona. En la siguiente lámina les vamos a mostrar un pequeño clip de una de mis series favoritas, que es The Office, ojalá jale bien, pero que creo que ilustra un poquito lo que estamos conversando. Guess what, everybody? Christmas has come early this year. Oscar, very smartly, has discovered an extra $4,300 in the budget. Thank you, Oscar. And I have decided, with that money, I am going to buy a new, drum roll please. Can anybody guess? New chairs? No, a new copia. Unless everybody can agree on something better? No, please, please do not do this. Yes. Michael, new chairs. These chairs are terrible. We were supposed to get new ones last year. So we all agree to get new chairs then. Good? Good? Yeah, he said good. I'm good. Now, listen, we are a paper company. How can we take pride in our jobs if we have to put our fine paper in this wretched machine? Oscar, no. This is not the time for one of your principled stands. Pam, you make more copies than anyone. Exactly. That should tell you how terrible the chairs are. Okay, good suggestions. All good suggestions. Let's just decide and agree upon one. I'm with Pam. Cheers. All right, so teams forming. We should really have the office's air quality tested. We have radon coming from below. We have asbestos in the ceilings. These are silent killers. You are the silent killer. Go back to the annex. You'll see. Michael, Yes. I've talked to Meredith, Stanley, and Jim about the chairs. They know they're with me on this. I should go with copier. What? Jim. Bien, entonces una forma cómica, pero para ver que al final lo que es importante para mí en la parte tangible, de repente no es importante para otra persona. Acá tenemos ejemplos de disputas entre sillas, una fotocopiadora nueva y la calidad del aire que respiramos, ¿no? Temas bastante amplios, pero que finalmente, si no son atendidos, por más cómico y básico que pueda ser el ejemplo, al final forman parte de mi experiencia con la organización y por ende también cómo me siento, ¿no? Pero finalmente lo que yo considero es que todos estos elementos pueden ser secundarios si finalmente las cosas que para mí realmente son importantes en este momento de mi vida las consigo en el lugar de trabajo donde estoy. Y acá les traigo algunos ejemplos como para reflexionar, y esto que les cuento además es dinámico. Por ejemplo, de repente yo estoy en una etapa de mi vida donde lo que yo busco es
principalmente aprender, o busco una oportunidad de aprender. Cuando uno arranca a trabajar como practicante, muchas veces está dispuesto a trabajar gratis, simplemente porque quiere aprender. Quiere estar en un buen lugar donde pueda tener una experiencia que luego le permita aspirar de repente a un rol ya full time de mayor responsabilidad. Conforme vas avanzando en tu carrera, empiezan a importar otras cosas, ¿no? De repente, oye, me pagan bien, pero mi jefe no lo aguanto, ¿no? Y no vale la pena que me paguen por encima del mercado para someterme a su estilo de management, ¿no? Hay temas generacionales, ¿no? Y además, obviamente, no podemos generalizar que una generación es enlatada, ¿no? Dentro de una generación, obviamente, hay un océano de personas que tienen preferencias, particularidades, historias, matices, que los hacen ser seres únicos y que por eso la importancia recae en conocer a la persona, entender qué se valora. Y hay momentos también, de repente yo soy generación X, pero estoy en un momento de mi carrera donde lo que quiero es estabilidad, ¿no? Y ya pasé esa etapa de cambiar de rol cada 2 años y ahora lo que quiero es un poco de estabilidad porque de pronto tengo hijos chicos, ¿no? Y quiero poder manejar mejor mis tiempos y quiero no estar tan fuera de mi zona de confort en un rol nuevo o en una compañía nueva, ¿no? Y todo eso es importante y finalmente la magia es conocer gente. El fit que hago con la cultura también tiene un valor y eso es independientemente de la generación de beneficios, como hablábamos, ¿no? Y nuevamente, coyuntura país, coyuntura familiar, todo eso influye y puede cambiar. Una persona que de repente era, no sé, por poner un ejemplo, super driven, lo único que le importa es su carrera, le importa es, no sé, hacer patrimonio, hacer plata, porque ese es el estadio en el que se encuentran. De repente 5 años después, la realidad es muy diferente. Entonces, lo más importante acá es esa sintonía con su gente. Siguiente lámina, por favor. Entonces, finalmente, ¿cómo hacerlo? ¿No? Y acá les traigo 4 recomendaciones. Por un lado, objetividad, ¿no? Como todo en la vida, hay que medirlo para entender el punto de partida, hacia dónde vamos. Lo que no se mide no se hace, y es clave usar la data, ¿no? Medir esto y medirlo de manera constante. Y no necesitan herramientas sofisticadas, o sea, puede ser simplemente una conversación fuera de los one-on-ones más orientados al trabajo y a los proyectos que puedes tener, pero de, oye, ¿cómo te sientes al respecto de esto? ¿No? Y tener esa pregunta que yo siempre le digo a mi equipo es, oye, ¿qué quisiera hacer cuando seas grande? ¿No? Y se lo hago a gente de 40, 50 años, ¿no? Al final todo eso es dinámico, ¿no? Y es importante estar en sintonía, porque de repente lo que yo pensé que esta persona quería y valoraba puede haber cambiado. 2, finalmente, es liderazgo. Hay que preparar a los líderes, ¿no? Y como dicen, la magia está en los detalles, ¿no? Y puede sonar básico y simple, pero hay gente que hace esto muy bien y hay gente que lo hace muy mal, ¿no? Y creo que todos podemos tener ejemplos de buenos jefes, no tan buenos jefes que nos han tocado. Y al final, cuando haces ese doble clic en qué los hacía ser realmente diferentes, eran esos jefes que aplicaban el liderazgo situacional. Y el liderazgo situacional implica que yo estoy en sintonía con el momento de mi empleado, su momento profesional, pero también su momento personal y su momento hasta este año, ¿no? Puede haber estado en el mismo puesto 3 años, pero de repente estamos con un proyecto nuevo que le está costando mucho trabajo y eso puede estar influenciando en cómo se siente con respecto al trabajo, su nivel de engagement, y empieza a contrastar con el peso que le puede dar a otras variables, ¿no? Creo que todos sabemos de gente que a veces se ha cambiado de trabajo de repente por un sueldo menor y finalmente es eso, ¿no? Buscaban o valoraban ciertas cosas que tenían un peso mayor a la parte económica, a los beneficios tangibles, y normalmente va por el lado de los beneficios intangibles. Entonces finalmente tenemos un rol desde recursos humanos, desde gestión de personas, de acompañamiento, de sensibilización. Al final el arte la hace cada líder, pero es nuestra responsabilidad, digo, hablando como área de formación, como área de soporte, de generar esa sensibilización y entender que las personas son personas y no podemos aplicar un enlatado para todos por igual.
Eso también es parte de cercanía, ¿no? Entender esa demografía, el perfil de mi gente y qué valoran, en qué momento de su vida, de su carrera profesional se encuentran. Y medirlo constantemente, ¿no? Medirlo como un punto de partida, pero medirlo para cuestionarte también. De repente tu oferta, tu portafolio de beneficios es algo que te ha acompañado durante 3 años y crees que está perfecto y que no necesita ningún ajuste, y nos damos cuenta que de repente hay cosas obsoletas, cosas que la gente no le da mucho peso, y podemos liberar presupuesto de repente para otras cosas, ¿no? Prácticas comunes que han surgido en los últimos años es claramente las formas de trabajar. Yo creo que el trabajo híbrido está acá para quedarse, y hay, bueno, en eso hay miles de opiniones al respecto de qué es lo mejor y cuál es el sweet spot. Pero mencionábamos el work from anywhere. En la compañía donde estuve hasta hace poco, esa política se instituyó y tuvo mucha acogida, y teníamos un plan donde cada 6 meses los colaboradores tenían un mes para trabajar desde donde quisieran, ¿no? Y como éramos una compañía bastante global, con gente en diferentes países, eso funcionaba súper bien, porque la gente podía irse de repente 2 semanas de vacaciones a visitar a sus papás que de repente vivían en otro país, y ampliarlo 4 semanas más de trabajo, y al final era una estancia de 6 semanas y no estaban amarrados a una visita que estaba dictaminada por el periodo vacacional que tenían a su disposición. Entonces ese tipo de beneficios, de flexibilidad, son súper importantes. Se tiene que trabajar, eso tiene que romper paradigmas, ¿no? De repente hay líderes que son más aferrados a horas hombre que a resultados, y tiene que ser todo un proceso de cambio cultural, finalmente, este menú de valorización que le ofrecemos a la gente. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Creo que nos quedan algunos minutos para el Q&A. Y yo tengo unas preguntas antes de partir. Gracias, Alejandro, por todos los ejemplos. Creo que es súper importante romper paradigmas, como tú bien dijiste. Esa instancia de Work from Anywhere es una instancia que rompe paradigmas, que se está insertando ahora y va muy de la mano también como con nuestra forma también de poder hacer este cambio en la cultura organizacional y el switch. Qué interesante. Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. Por ejemplo, ¿por qué es importante medir la felicidad? A ver, yo creo que la felicidad es un output, y podemos perder el foco, y no sé si esto es controversial, pero yo creo que la felicidad debe ser un output orgánico de todo lo que hacemos bien. Yo creo que a veces, por enfocarnos mucho en que la gente esté feliz, podemos desatender ciertas cosas que son críticas para la cultura de una compañía. Yo he trabajado en organizaciones donde el foco era en la meritocracia, en el alto desempeño, y al final la felicidad se daba de manera natural, porque la gente tenía lo que siempre decimos en peruano, la cancha bien rayada, tenía claro qué tenía que hacer para crecer, para impactar, se conectaba con ese cuento, y al final hay que ser consecuentes, ¿no? Yo siempre digo, hay un dicho que claramente no es mío, es muy famoso, pero que la cultura es a quién contratas, a quién promueves y a quién despides. Entonces, no caigamos en el miedo de que tenemos que ser un happy place y acá no hay feedback duro, no hay retos, no hay despidos por bajo desempeño. La clave es el cómo hacemos ese acompañamiento, ¿no? Entonces yo creo que si somos líderes cercanos, si damos feedback, si damos oportunidades, si damos herramientas, si damos tiempo, y al final las cosas no se dan, hay que hacer cambios, ¿no? Y ese cambio, al final puede ser un cambio infeliz para una persona, pero va a generar felicidad en el resto del equipo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer las cosas bien, pero al final, si el foco es la felicidad, yo creo que podemos fallar. La felicidad va a ser un output orgánico de la cultura organizacional que tengamos, que obviamente valore la felicidad y nos importe ese bienestar, ese compromiso, ese propósito, pero no debe de ser la misión de la compañía. La misión de la compañía debe de ser, oye, nosotros existimos para este producto, para este servicio, nos debemos a nuestros clientes, y eso te decanta una serie de procesos clave en la organización, desde, oye, ¿qué mido yo en el momento que contrato gente? Gente que conecte con ese propósito, gente que le interese esa misión que tenemos, ¿no? Y al final tienes diferentes procesos de recursos humanos que alimentan, obviamente, tu negocio, tu sostenibilidad,
cómo impactas en las comunidades, y la felicidad se va a dar, ¿no? Si al final das oportunidades de crecimiento, le pagas bien a tu gente, le das feedback, eres flexible, los tratas como personas individuales, la felicidad va a llegar, ¿no? Y pueden ser momentos, ¿no?, de la gente, pero yo diría que hay que tener cuidado finalmente en ese balance y no perder el foco de que por tratar de que todos sean felices, al final generar una cultura donde se pierde ese foco en resultados, en crecimiento, en impactar, pero de una manera justa, ¿no? Es el consejo que yo daría. Buenísimo, Alejandro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alejandro, para que continuemos los últimos minutitos que nos quedan. Bueno, efectivamente, ahí sí avanzáis, porfa, Flo. Bueno, Alejandro y la Javi nos compartieron distintas iniciativas, ¿cierto?, para que podamos trabajar la valoración y compromiso, un poco el benchmark, ¿cierto?, que nos compartían de sus organizaciones. Ahí Alejandro bien lo dijo, lo que no se mide no se gestiona. Es importante, obviamente, que podamos aplicar instrumentos como, bueno, Building Happiness, para conocer qué sienten y qué piensan nuestros colaboradores, pero siempre es importante considerar la encuesta como un punto de partida, que nos entrega un diagnóstico cuantitativo, y siempre la métrica nos va a ayudar a trazar una ruta, pero es importante también poder acompañarla de un aspecto más cualitativo para poder ahondar bien en cuáles son las brechas que detectamos en nuestra organización para crear planes de acción que finalmente nos ayuden a potenciar, ¿cierto?, lo que va a permitir que nuestros colaboradores sean más felices en su lugar de trabajo. Siempre también importante que nos hagamos cargo de las expectativas, ¿cierto?, que seamos capaces de comunicar los resultados y también los planes de acción. Y aquí es donde más entra la importancia de que podamos generar esta comunidad, ¿cierto?, que les comentaba, esta comunidad a la cual los invitamos para poder compartir buenas prácticas. Y bueno, aterrizando un poco lo de la valoración y el compromiso al modelo de Building Happiness, acá podemos ver como ciertos conceptos en los cuales nosotros medimos cómo se ve, cómo se materializa, ¿cierto?, el compromiso en la encuesta de Building Happiness. Vamos a estar evaluando temas de orgullo, sentido y propósito, apoyo y colaboración, oportunidades de desarrollo, tareas desafiantes, todos los aspectos que bien mencionaba la Javi. Y también tenemos para cada pilar una pregunta más estratégica, por así decirlo, que está orientada al liderazgo. Porque, bueno, tanto la Javi como Alejandro mencionaron la importancia de, podemos tener políticas, podemos tener procedimientos, iniciativas para promover compromiso, valoración, pero de nada sirve, ¿cierto?, si es que el líder no es el referente, no es el que se preocupa de potenciar, ¿cierto?, este sentido de pertenencia en la organización y nos ayuda a apalancar todas estas iniciativas para que nuestros colaboradores sean más felices. Dale, Flo, porfa, la siguiente, que sería también para mencionarle un poco los conceptos que vamos a estar evaluando en la encuesta Building Happiness desde la valoración, desde una remuneración adecuada, lo que también nos comentaba Alejandro, cosas más higiénicas, como también otras de valoración más genuina quizá, feedback, mejora continua, reconocimiento, y también esta misma pregunta orientada hacia el lead. Y bueno, para cerrar, me gustaría terminar con la última diapositiva de por qué unirse a Building Happiness, ¿ya? Bueno, se los comentamos desde el principio, pero principalmente, ¿qué buscamos? Buscamos generar este ambiente de mejora continua para que podamos contar con personas felices en su lugar de trabajo. El principal espíritu de nuestra iniciativa de Building Happiness es generar esta comunidad a la cual los estamos invitando a todos ustedes para compartir buenas prácticas, experiencias, intercambiar ideas, porque si estamos todos aquí presentes es porque a todos nos moviliza, ¿cierto? Y nos hace sentido trabajar en pos de la felicidad de nuestros colaboradores. Y bueno, también en términos de resultado, la parte más como dura, ser parte de Building Happiness y ser reconocido por este ranking internacional, obviamente aporta a la marca empleadora y nos ayudará a posicionarse también como una empresa que cree en la felicidad y que busca crear un lugar de trabajo más feliz. Yo sé que hay muchos espacios a preguntas, me imagino que quieren saber más de valoración, más de compromiso, más también de los otros pilares, cómo es la metodología, la plataforma, más que de la plataforma, sino que de la metodología que está detrás del modelo de Building Happiness. Así que los quiero dejar invitados. El próximo jueves 22 vamos a tener una instancia de Q&A para poder resolver puntualmente todas estas dudas y ayudarlos a tomar una decisión informada respecto a la participación de esta encuesta. También les aprovecho de contar, viene de cerca porque es el área en la que estoy yo, pero los que decidan participar de esta encuesta van a estar súper bien acompañados. Estamos diseñando como toda un viaje, una experiencia que puedan tener con un workshop para entender
previo al lanzamiento de la encuesta, durante y posterior el análisis de los resultados, cómo optimizar y cómo gestionar también el correcto uso de la plataforma respecto a la encuesta de felicidad organizacional. Y finalmente, que es creo que donde está el valor más bonito de esta iniciativa, es invitarlo a ser parte de esta comunidad donde también vamos a estar trabajando iniciativas y compartiendo buenas prácticas, como nos contaba aquí Alejandro y la Javi, para que entre todos nos ayudemos y colaboremos para seguir creando lugares de trabajo más felices. Así que los invitamos, aquí podrán escanear este QR para quedar inscritos. Y cualquier cosita, nos vemos también en el Q&A el próximo jueves 22 de febrero. No sé, hay Flo, si algo más que agregar por el tiempo. Sí, yo creo que para cerrar, creo que también es importante comentarle, hay hartas preguntas y hartos mensajes en el chat de dónde va a estar esta presentación. No se preocupen, se las vamos a enviar mañana. Mañana va a estar el video del webinar completo y junto a eso también les vamos a mandar una presentación más genérica también de lo que es Building Happiness. Así que nada, agradecerle a la Bernardita, a la Javiera y a Alejandro por estar acá, poder ayudarnos a seguir rompiendo paradigmas y la invitación está hecha, o sea, los esperamos a todos y cualquier cosa que necesiten también pueden unirse al Q&A de la próxima semana, así que ahí cualquier cosa nos escriben. Pero eso, muchas gracias a todos por participar y los esperamos. Chao, gracias a todos. Chao, muchas gracias. Que les vaya bien. Chao a todos.